Listo. Entonces, hola, buenas tardes, ¿cómo están a todos? Un gusto tenerlos aquí esta tarde. Me acompaña de nueva cuenta el licenciado Pablo Lovera, un gusto. ¿Cómo estás, Pablo? Bien, Ley, ¿tú cómo estás? Bien, también, gracias. Espero que también todos los que nos estén escuchando también estén muy bien. El día de hoy vamos a dar ya inicio a esta conferencia que tenemos. Vamos a hablar acerca de los impuestos digitales, que este es un nuevo impuesto que en realidad, pues más bien es una modificación que se hizo en la ley del impuesto al valor agregado y en la ley del impuesto sobre la renta. Entonces vamos a estar hablando sobre este tema, en qué casos se aplica, cómo se calcula, quién tiene que pagarlo, cuándo tiene que pagarlo, y todos estos temas pues son los que vamos a ver el día de hoy. Entonces vamos a dar inicio. No sé si quieras decir un preámbulo también sobre estos impuestos. Bueno, lo interesante de estos impuestos sí son nuevos. Lo importante que se nos hace o es algo que ha venido avanzando un poquito la ley es, la ley siempre tiene que adaptarse a la situación de la sociedad y comenzamos a vernos cada vez más inmersos en el tema de comercio electrónico, negocios electrónicos, servicio a través de plataformas, deliveries de comidas, objetos y demás. Entonces, yo creo que la ley de una u otra manera se ve tardado. El Internet se ha vuelto un terreno de nadie. Eh, las plataformas electrónicas, como tal, comienza a ser difícil ubicar sus lugares o a dónde corresponden. Y entonces es que yo creo que la autoridad con estas reformas lo que ha intentado es pues comenzar a poner un poquito de orden para el tema tributario y que sea equitativo y que sea regulado por lo menos lo que define él, que se entiende que es en México, y a las personas que utilizan estas plataformas en México. Eh, ha sido polémico. Digo, creo que últimamente durante este periodo o este gobierno hay demasiadas decisiones polémicas, ¿no? Esta es una más, pero trato de verlo de manera clara, objetiva, imparcial, y considero que de una u otra manera el país está tomando decisiones acertadas para que sea equitativo con todos aquellos que sí tributan y prestan servicios y que ya son cautivos, ¿no? Por llamarlo así. Entonces, pues charlemos, Sí, licenciada, platiquemos. sí, que por ¿No? ahí también hay noticias de cuánto planea recaudar el gobierno a través de estos impuestos, ¿no? Que son como más de 100,000 millones de pesos, algo así creo que era la cifra. Entonces sí, parte también es para los que vieron o a lo mejor no tuvieron la oportunidad, la capacitación pasada hablábamos sobre 5 consejos legales para comprar o vender por internet. Entonces, pues si tú compras o vendes por internet, pues evidentemente también tienes que revisar este tema porque pues es algo que también se está afectando, que es, como comentaba el licenciado Pablo, acerca de pues este comercio electrónico que se habla, ¿no? La primera parte, a ver, licenciado, ¿a quién le aplica este impuesto? Que el fundamento también lo pueden encontrar aquí en la parte de abajo, que en este caso es la ley del impuesto al valor agregado y como tal, la ley del ISR nos remite a este artículo, o sea, es decir, aplica para los dos y empieza, bueno, diciendo como todos aquellos comercios en general, industrias agrícolas, ganaderos, pesqueros, que presten sus servicios a través de plataformas electrónicas o aplicaciones informáticas o cualquier similar. No sé, Pablo, ¿qué comentario tengas respecto de esta parte de a quién le aplica este impuesto? Sí, la ley está redactada de manera, la ley te dice que son todas aquellas personas físicas que realizan actividades comerciales, ¿no? Entonces, de entrada, te dice, bueno, ¿qué entiendes por comercial? Por eso ahí ampliamos un poquito. Actividades comerciales son lo que ya leíste. Al principio de duda decía, bueno, ¿qué pasa si yo hago una persona moral? ¿Qué pasa si depende del tipo de régimen que es? ¿Qué si es una actividad comercial y profesional? ¿Se dedica solo
al régimen de actividades profesionales. Cuando recién salió esta nueva, eh, pues esta adición a las leyes ambas, IVA e ICR, escuchaba todas estas dudas, ¿no? Entonces es importante que ampliemos y entendamos que si bien es cierto una actividad profesional la vas a encuadrar como persona física, también una actividad comercial entiende todas estas, industriales, agrícolas, ganaderas, de pesca silvícolas, ¿sí? Que enajenen bienes o presten servicios a través de estas tres cosas, aplicaciones, plataformas electrónicas y similares. Y lo más importante es que estamos hablando siempre de personas físicas, ¿sí? En ningún supuesto nos vamos a colocar que una persona moral esté sujeta a estas modificaciones o estos planteamientos que marca la ley, ¿no? Claro, sí. Y aquí también lo importante es que dice, bueno, y similares, por si el día de mañana existiera otra tecnología que alguien dijera, oye, lo mío no es una plataforma electrónica ni una aplicación, bueno, pues también la ley dice similares, ¿no? Que utilizan medios electrónicos para comercializar sus bienes o productos, que son los que ya mencionábamos al principio. ¿Sí? Entonces, bueno, y para qué específicamente la ley nos define qué productos o servicios son los que van a estar sujetos a estos impuestos. Y entonces en la primera o en el primer apartado vemos el que mencionábamos anteriormente, que son las actividades agrícolas, comerciales, industriales, ganaderas, pesqueras, silvícolas, etcétera, ¿no? O sea, es como de forma general, pues todos los productos o servicios que se presten a través de estos medios electrónicos, ¿sí? Entonces, en esta parte creo que pues no hay más que comentar. Adelante. Y luego la otra es, esta es el mismo artículo, pero lo dividimos en fracciones, ¿sí? La siguiente fracción, que sería la segunda, dice, para todos aquellos medios en donde ustedes pueden descargar o acceder a imágenes, películas, texto, música, sitios de videojuego, noticias en línea, información sobre tráfico, pronósticos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, aquí sí es una lista detallada de cuáles son los servicios que se engloban en este, y aquí les ponemos estos ejemplos, que en esta fracción pues se incluye lo que puede ser Spotify o cualquier otro similar, Netflix o sus similares, y juegos de apuestas o de noticias en línea. Aquí es muy importante, Carla, y te interrumpo, que comencemos a posicionarnos quiénes somos. Si somos los que consumimos o somos los que prestamos. En ambos sentidos, la ley nos va a aplicar de diferente manera. Ejemplo, si yo soy el que consumo Netflix en el tema de IVA, pues muy sencillo, ¿no? Netflix como tal, al llegar mi estado de cuenta, ya le cargo el IVA. Tal cual lo pago más el IVA que no pagaba, ahora lo pago. Pero ¿qué pasa si yo presto un servicio a través de alguna de estas plataformas? Pues bueno, entonces yo tengo que retener el ISR del que lo preste, ¿no? Entonces, aquí es muy importante que cuando empecemos a ver este tipo de impuestos, desde el inicio sepamos en qué parte estamos, si del consumidor, si el que compra el Spotify, el Netflix y los periódicos electrónicos, o el que brinda ese servicio. Porque en el público o aquí a lo mejor habremos quién brindamos el servicio y quién consumimos el servicio. Entonces es muy importante que nos coloquemos para saber qué nos va a aplicar y qué tenemos que cumplir y qué ya estamos cumpliendo sin saberlo, ¿no? A lo mejor para nosotros pagar el IVA es muy claro y para muchos dijo, bueno, pues está bien, pago el IVA de Netflix, que no me cobraban, ahora me lo cobran y no pasó mayores, ¿no? Para otros, pues fue un grito en el cielo, pero no tienes que hacer nada. Tu cumplimiento de la ley es por una acción, le llamamos una acción negativa o una acción de no hacer, por el hecho de simplemente pagar lo que te toca y ya estás cumpliendo, ¿no? A diferencia, si tú lo prestas, pues tendrás que buscar que te retengan bien, que te den tu constancia de retención, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, claro. También más adelante vamos a poner unos ejemplos para que quede como más claro que sobre todo, pues como dice Pablo, si nosotros consumimos estos bienes o servicios, pues evidentemente a lo mejor no tenemos mayor complicación porque nada más vamos a pagar el IVA que nos va a generar este producto o servicio que antes no lo tenía como tal.
Entonces, ahora pues lo vamos a tener que pagar. Hay algunas plataformas o algunas empresas que dicen, bueno, yo sí te voy a cobrar el 16%. Hay otras que dicen, voy a mantener mi precio, es decir, que ellas van a absorber dentro de sus ganancias ese 16%, pero no quiere decir que no te lo estén cobrando, sino que lo están absorbiendo y a lo mejor ya en sus desgloses te dicen, bueno, te costaba 116 pesos y te va a seguir costando 116 pesos, pero ahora realmente lo que te cuesta son 100 pesos y los 16 pesos es realmente lo del IVA, ¿no? Entonces, pues ahí como consumidores nosotros, pues es donde vamos a ver que pues vamos a pagar ese IVA. Y ya los precios de las plataformas pues pueden variar por estas cuestiones. Y cuando nosotros somos los que proveemos este tipo de servicios, pues sí es donde tenemos que tener o prestar un poco más de atención, que más adelante también lo vamos a describir, como dice Pablo, ¿sí? Entonces, la tercera fracción y la cuarta fracción de qué productos o servicios están afectados de este impuesto son los clubes en línea y páginas de citas. Aquí les pusimos ejemplos de Tinder y cualquier otra similar que pueda existir. La enseñanza a distancia o test o ejercicios, por ejemplo, Udemy o cualquier otra similar, o sea, nada más son ejemplos, pero es para que ustedes vayan viendo como a qué se refiere, ¿no? Estas plataformas, pues evidentemente, ya sea que te cobren una suscripción, que te cobren por producto, que te cobren por servicio, si nosotros somos los que consumimos, vamos a ver, como dice Pablo, el IVA que nos van a cargar, y si nosotros somos los que prestamos o somos intermediarios o usamos, perdón, esta plataforma como intermediarios, ahorita vamos a ver qué es lo que nos va a representar que usemos este tipo de plataformas, por ejemplo, en el caso de Udemy, para comercializar nuestros productos o nuestros servicios. ¿Sí? Okay. La siguiente, que esta, que a lo mejor ahorita es como la que más controversias puede causar, que dice los intermediarios entre terceros que sean oferentes de bienes o servicios y los demandantes de los mismos. Que aquí, pues, por ejemplo, todos estos los que les ponemos son como tal intermediarios, porque ellos tienen una plataforma y a través de esa plataforma se prestan o se comercializa algún servicio o algún producto. Ejemplo, y que ahorita también lo vamos a ver, la ley también los está como clasificando. Airbnb, que es pues de hospedaje, Mercado Libre, que podamos comprar productos, Amazon sin delantal y Rappi, que son de comida, y Uber, que es de servicios de transporte. Entonces, más adelante vamos a ver cómo estos impuestos están afectando a estos intermediarios, que de igual forma, si nosotros queremos consumir algún producto, por ejemplo, en Mercado Libre, pues ya debe de traer el IVA de lo que nos están cobrando, al igual que la comida que vamos a comprar y el transporte o el servicio de hospedaje. Y también depende del producto, ¿no? Habrá productos que no lleven IVA, no te lo van a cobrar, habrá productos que sí, depende de la zona o donde estés localizado. Y también, pues han tenido problemas las plataformas, porque pues ahorita, como vamos a ver más adelante, la ley te va estableciendo métodos de cómo calcular y retener los impuestos, ¿no? Entonces, hemos detectado en la preparación de esta plática algunos ejercicios en donde pues, la propia plataforma hace retenciones que no explicamos de dónde la saca, ¿no? Otras cuadran bien, otras cobran más o retienen cosas que no entendemos. Y pues bueno, han metido en un problema porque sus costos, sus gastos de operación e incluso las avisos, toda la información que tiene que brindar Hacienda, pues son actividades que no generaban y que le está comenzando a generar una carga tanto de trabajo como de costo al tener que pagar quien lo haga, ¿no? Sí, claro. Aquí va a ser interesante cómo se va a comportar el mercado de este tipo de intermediarios. Decir, oye, ¿qué tan conveniente es, primero, que yo esté en tu plataforma brindando o comercializando mis productos o servicios? Y segundo, para mí como consumidor, ¿qué tan competitivos van a ser tus precios ahora que ya le estás aumentando el impuesto, ¿no? Que al final de cuentas, como decíamos, pues es lo correcto a lo mejor que todos paguemos impuestos, pero que a lo mejor pues podemos tener como ciertas controversias en ese sentido de pues no estoy dispuesta a pagar impuestos
porque pues a nadie le gusta pagar impuestos, ¿no? Entonces, pero pues a lo mejor que es lo correcto y vamos a ver cómo se comportan todos estos mercados. Ok. Y también existen ciertos productos que marca o servicios que marca la ley que son excepciones a este pago de IVA. Entonces, estas excepciones al pago del IVA es la descarga o acceso de libros, periódicos y revistas electrónicas. Si ustedes compran o venden un libro, periódico, revista electrónica, no están sujetos a pagar el IVA. Y cuando se traten de servicios de intermediación que tengan por objeto enajenación de bienes muebles usados, entonces también en este caso no está sujeto el IVA. Aquí, nada más preciso, Carla, comienza a ser muy importante para nosotros que de una manera clara seamos muy atentos cada que seamos consumidores. Por ejemplo, tú y yo generamos una plataforma para educación a distancia, que sí genera un costo, que sí genera un IVA por mi prestación de servicio como profesional al enseñar. Pero ¿qué pasa si en el mismo proceso de esta enseñanza tú adquieres, descargas libros, revistas electrónicas para tu estudio y para, pues, para el desarrollo de esta clase que a lo mejor estamos gestando, ¿no? Entonces, nosotros deberíamos, a lo mejor yo si te presto el servicio y te vendo el libro, pues debería ser muy preciso en facturarte de manera muy clara lo que es un servicio, acumularte el IVA y en lo que no señalarlo. Pero ¿qué pasa si hago una factura completa por el curso de cómo vender mejores libros por internet, ¿no? Entonces, muy seguramente cuando tú quieras aplicar, o te voy a cobrar un IVA que no te debo de cobrar, o cuando tú quieras ver en tu tema de contabilidad, pues vas a saber que te va a aplicar otra de las partes que marca la ley, que cuando no lo desglosas y no lo aclaras, pues la ley te dice, si no lo fuiste claro, cierto porcentaje de esta factura, que es el 70%, se entenderá conforme a esta clasificación y el otro 30% no. Entonces, desde aquí comencemos a estar muy, muy claros de la forma que adquirimos los servicios y pues saber cómo nos tienen que facturar para que no estemos pagando impuestos de más, ¿no? Es una de las medidas que tenemos que comenzar a ser cuidadosos y saberlo para poder ser cuidadosos y exigirlo, ¿no? Sí, también algo de lo que platicábamos es, por ejemplo, nosotros como abogados, dije, yo tengo una página de internet y a través de mi página de internet vendo asesoría legal. ¿Eso está sujeto a estas modificaciones o a estos nuevos impuestos? La respuesta pues es no, porque inherentemente mi actividad ya tiene el IVA, ¿no? Entonces yo, por ende, presto la asesoría legal más el IVA, ¿no? Entonces, pues ya la tenía desde antes, a pesar de que no exista o no hubiera existido esta modificación. Lo mismo pasa porque, bueno, nosotros en Hormuz asesoramos principalmente a agentes de seguros y a personas del sector asegurador. Si tú tienes un multicotizador o un cotizador en línea y ahí vendes tus seguros, pues tampoco no está sujeto a estas modificaciones porque tú ya pagas los impuestos, las pólizas de seguros ya tienen IVA y también la aseguradora cuando te paga tus comisiones, si eres persona física te va a retener el ISR y vas a pagar el IVA, ¿no? Entonces, pues tampoco no aplica, sino únicamente en los supuestos que mencionábamos porque las otras actividades ya como tal estaban generando y pagando impuestos, ¿sí? Muy bien, entonces continuamos. La siguiente es, ¿cuándo aplica el impuesto? Porque podríamos decir, oye, pues yo estoy comprando algo de una empresa extranjera, ¿no? Entonces, en esta parte es, ¿sí? Antes de que sigas, digo, creo que es hacer una precisión. Es importante que tengamos en cuenta que estas modificaciones son meramente recaudatorias. Y lo que buscó la autoridad simplemente era encontrar aquellas actividades que a través de esta novedosidad, o sea, la situación novedosa de cómo prestarlo, más bien, el método, el camino, el vehículo de cómo prestar el servicio, era el que no era regulado, no tanto muchas de las actividades. Cuando la ley o el Estado se da cuenta que comienza a haber una prestación paralela
de servicios a través de vehículos no regulados y que era muy complicado saber a quién corresponden, dónde están. Eh, Ejemplo, si yo compro por internet ahorita algo a Amazon y se lo puedo comprar a un chino, se lo puedo comprar a un americano, a un taiwanés, a un indio, por ejemplo, eh, ¿a dónde lo aplico, no? ¿Quién hace la venta? Mi venta es de quien vende, entonces él dice, o la tributación es para el americano, para el hindú, o es para mí. Entonces lo que hizo el gobierno es, para empezar a regular y quitar por el efecto recaudatorio, ir metiendo en cintura y definir de una manera legal, por eso lo promulgó y lo publicó. ¿Cómo se entiende esto? Es lo que viene que va a leer Carla. No tanto por la aplicación o quién vende o dónde está el que vende, sino que fue muy inteligente la autoridad. Dijo, bueno, pues vamos viendo cómo sí o sí puedo yo hacerme, eh, tener beneficio de estas actividades para que el país pueda tributar y recaudar, ¿no? Sí, exactamente, porque aquí es como lo decíamos la plática pasada, ¿no? Yo en internet, pues como dice Pablo, puedo comprar y quién sabe dónde está el vendedor, ¿no? Entonces, aquí lo importante es decir, bueno, ¿y cómo hago que se paguen esos impuestos de a lo mejor empresas que yo no sé dónde exactamente están físicamente, ¿no? Porque pues tú puedes tener una página de internet y puedes estar en cualquier parte del mundo, ¿no? Entonces, o incluso no tener como domicilio físico como tal, sino que simplemente es tu negocio 100% en línea. Entonces, aquí la ley te dice, cuando el servicio se preste o el producto se venda en territorio nacional y marca los supuestos, ¿no? O sea, por si nos queda dudas, dice, cuando el receptor tenga su domicilio en territorio nacional, o sea, yo que compro un producto que estoy en México, pues entonces estoy sujeta a estos impuestos o a pagar el correspondiente como IVA. Cuando el receptor realiza el pago mediante un intermediario que esté en territorio nacional, cuando la IP del receptor corresponda a un rango de direcciones asignadas en México, o cuando tu número telefónico sea un código que pertenezca a México. O sea, si te encuentras en cualquiera de esos supuestos, te aplica estos impuestos, ¿no? Sí, ejemplo, yo puedo a través de internet poner un domicilio en Estados Unidos y comprárselo a un taiwanés. Entonces la operación se entiende pues que está hecha entre un americano y un taiwanés, ¿no? Pero ¿qué pasa si al momento de que estás generando esto, pues tú estás conectado o lo estás haciendo desde la IP en México, ¿no? Entonces aquí es donde empieza a ser un juego y aquí es donde hay muchas pues pequeñas situaciones que no están reguladas o para mí no del todo claras, que es lo que yo le platicaba con Carla cuando hacemos esto, ¿no? Esta lámina con estos 4 rengloncitos nos abren supuestos interesantes. Digo, pensando más, ¿qué pasa si yo tengo una eh, IP fija de una empresa americana y todas mis comunicaciones son IP y compro cosas en México? Entonces, si se hace aquí, no se hace aquí. Y al final del día, este tipo de comercio es muy interesante porque seguirá y seguirán creando nuevas formas tecnológicas que ahorita todo está colgado a través del Internet, pero ¿qué va a pasar si luego empieza a haber conexiones satelitales personales o situaciones que no tengan que colgarse un IP, hiperrotativos? Entonces es interesante. Tenemos que ver esto desde dos posturas. Si somos autoridad y pensamos que tenemos que contribuir con las acciones y con lo que hacemos el país, pues es muy interesante y preocupante la forma de cómo lo voy a regular. Si soy también un comerciante que busco mejor opción, pues entonces aquí tienes algunos puntos interesantes para que puedas tú desarrollar tu imaginación, saber si buscas un domicilio fuera, si buscas una comunicación IP fija, etcétera, etcétera, ¿no? Que tampoco está mal, estamos dentro de la ley, simplemente es saber qué quieres que te aplique y qué no quieres que te aplique. Y lo dejo así al margen porque luego van a pensar que quiero asesorar evasiones, ¿no? Pero no es así, simplemente conozcámosla. La propia ley nos da opciones, la propia ley nos dice qué aplica en México y por ende
pues les invito a que piensen que no te aplica en México, ¿no? Claro, y ya si tú quisieras ver, oye, pues cuánto me cuesta los impuestos en Estados Unidos, ¿no? Y si te conviene más irte a Estados Unidos y poner allá o tener una dirección fija en Estados Unidos o un código postal, pero tomando en consideración que tu teléfono y tu IP tampoco tienen que ser de México, pues compra desde allá y que te los entreguen allá y ya después tú te encargarás de cómo los transportas o lo que tú quieras, ¿no? Pero sí es importante que tomes en cuenta estos factores, que no solamente ya es territorio nacional, sino también es la IP y también es el teléfono, ¿no? Entonces es, pues, factores que tienes que tomar en cuenta. Ok. La siguiente es, ¿cómo funciona el pago del impuesto? Como ya lo comentabas también, Pablo, es, bueno, las personas morales que proporcionan de manera directa o indirecta están obligadas a retener el ISR o en su caso, le deben de agregar el IVA, ¿no? Entonces, porque aquí, como ya lo comentábamos, es un impuesto recaudatorio, entonces la autoridad está delegando de alguna manera esta facultad a las personas morales para que ellas sean las que recauden el impuesto y obviamente pues se lo enteren al SAT, ¿no? Entonces, de esta manera es como funciona y también algo importante para que no se nos olvide, que las personas morales y también las extranjeras, de acuerdo a la ley, están obligadas a dar informes al SAT de quiénes son las personas que hacen operaciones con estas personas morales y que les proporcionen pues la frecuencia, el RFC, el monto, etcétera, ¿no? Entonces, tienen que darles estas personas morales o empresas, que más adelante vamos a ver ejemplos o supuestos para que quede más claro, deben de darle esta información al SAT, cosa que pues me parece también muy importante y un punto también que tenemos que mencionar. Aquí una precisión también es que, si bien es cierto, las personas morales son las principales obligadas, tú como persona física que te colocas en el supuesto, la ley te daba una opción que si tus ingresos en el ejercicio o en el ejercicio anterior por estas actividades, o si eras nuevo y en este ejercicio tu proyección es que tus ingresos no fueran mayor a 300,000 pesos, tú tenías un tiempo o un término a partir de tu primer venta a través de cualquier plataforma para que dieras un aviso a tu retenedor, a la plataforma y al SAT de que tú ibas a hacer tu retención y entero del impuesto por ti. ¿Sí? Ahora, estamos hablando que esta ley inició su vigencia el 1 de junio. Hoy estamos ya a 20 de julio. Estoy casi seguro que la mayoría, pues ya tuvieron que haber vendido algo. Entonces, si lo hicieron, qué bueno. Y si no, pues bueno, ya están en el supuesto de que estos terceros, personas morales, les van a retener. Y pues a ponerse pilas con la forma en que les retengan, ¿no? Porque no les va a quedar de otra. Creo que también por ahí va a quedar el tema de si los tomas, estos pagos que van a ser como provisionales o no, pero pues bueno, ya es una parte de, ya entraron en este supuesto de juego, ¿no? Y en el caso de IVA, digo, pues ya lo hemos dicho, ¿no? Ya te lo están cobrando, entonces ahí no es tanto problema. ¿Quieres el producto? ¿Quieres ver Netflix? Pagas el IVA. ¿No quieres ver Netflix? Pues no pagas y no pasa nada, ¿no? Exactamente. Perfecto. Bueno, entonces vamos a hacerla ya como, vamos a entrar como un poquito más en casos prácticos. La primera es, ¿cuánto pagaré de impuestos? Porque aquí la ley marca dos supuestos, en el entendido de que eres persona física, ¿sí? Porque ya vimos que las personas físicas son las a las que les afecta estos impuestos porque las personas morales son las que van a retener el impuesto. Entonces la ley marca dos supuestos, si tú cuentas con RFC o si no cuentas con RFC. Son dos tratamientos muy diferentes y ahorita vamos a ver los ejemplos en cada uno. ¿Por qué? ¿Qué es lo que quiere la autoridad? Que todos nos inscribamos en el RFC. Anteriormente había, bueno, yo creo que todavía existe, el régimen de incorporación, que era como parte de incentivar a las personas para que se inscribieran en el RFC,
Y ahora pues con esto la verdad, al final ustedes van a ver cuál es la conclusión de si te conviene o no te conviene estar en el RFC, porque la mayoría y sobre todo hay muchísimas personas que prestan bienes o servicios a través de estas plataformas que están en la informalidad. Entonces es parte del gobierno de decir, oye, pues regularízate e inscríbete en el RFC, pero tampoco pues no te puedo obligar del todo, pero sí te digo cuánto te van a retener de impuestos si no estás en el RFC, ¿sí? Entonces, en el primer supuesto es, si no cuentas con RFC, ¿cuánto vas a pagar de impuestos? Vas a pagar, bueno, en este caso te van a retener un 16% por concepto de IVA y te van a retener un 20% por concepto de ISR. Si los quieres sumar, pues son 36% de impuestos, ¿no? Pero pues es el desglose de esta manera, ¿sí? Sí, digo, aquí haciendo énfasis en lo que dices, recordemos que es meramente recaudatorio. Entonces, aquí el truco es decir, bueno, antes tú tenías cierto régimen, en el pasado, como decías, Carla, era el REPECO, luego viene el RIF, encontraron los informales, que estas plataformas eran muy buenas porque pues no, como tal no tenías que estar inscrito y comenzabas tu funcionalidad. Entonces lo que hace la autoridad es, bueno, voy a darles, como lo vamos a ver más adelante, unas ventajas muy considerables a los que sí estén inscritos y voy a obligar con tasas altas en comparación a los que no están inscritos pues, para que se migren, ¿no? Y se inscriban. Entonces aquí, entrada el IVA sí no va a cambiar, siempre ha sido el 16%. La diferencia es muy sencilla. Antes no lo pagaba, ahora lo pagas. Y como lo dije hace rato, ¿quieres tomar café? Pues pagas el IVA, si fuera el caso, no es. Y pues si no, pues no lo tomes y ya no lo pagaste. No es la forma de ahorrarte el IVA, dejar de usar el servicio. En el caso de ISR es donde empieza lo interesante y es donde nosotros definimos, o yo en lo personal, encontré que tema es meramente recaudatorio. Y Carla, digo, si quieres adelantar y ahí vamos a hacer la comparativa, ¿no? Sí, ok. En el caso de cuando sí cuentas con un RFC, aquí las cosas cambian, porque del IVA, en lugar de que te retengan el 16%, te van a retener el 50%, es decir, el 8% por concepto de IVA. Y por ISR, en lugar de que te retengan el 20%, te van a retener conforme a una tablita que ahorita vamos a ver. No sé si quieras comentar algo antes de llegar a la tablita. Sí, aquí con esta redacción de la ley me río porque deberíamos todos de cobrar y trasladar el IVA, que es lo correcto, ¿no? Me río porque pues tenemos muchos empresarios en México tienen la costumbre de utilizar el IVA como flujo. Entonces, la autoridad lo sabe, ¿no? Y me da risa porque dice, bueno, está bien. Si tú estás en el RFC y estás en este proceso, lo que voy a hacer es, te voy a quitar el 8% del flujo de ese IVA que tú lo utilizas y te lo avientas hasta el mes siguiente cuando tienes que pagarlo, y te dejo el otro 8% para que juegues con tu flujo de operación indebidamente y en tu declaración me lo enteres, ¿no? En tu declaración mensual del mes siguiente, antes del 17, me lo enteras. Entonces, de entrada aquí entre líneas, se lee que la autoridad sabe nuestras prácticas, para muchos contadores buenas, para otros malas. Digo, en el caso de Arturo, mi socio, pues él es un ferviente y tajante contador que dice el IVA se cobra y se tiene que trasladar inmediatamente, ¿no? Entonces, pues bueno, la propia autoridad te enseña. Y pues la tablita adelante, Lick, para que veamos esta comparativa fuerte, ¿no? Sí, ok. ¿No? El ISR decíamos, si no tienes RFC, te cobran el 20% de ISR. Y si tienes RFC, te van a cobrar conforme esta tablita. Y aquí la tablita depende de qué servicio o producto es el que vendas. Por ejemplo, dice servicios de transporte de pasajeros y entrega de bienes. O sea, paquetería, mensajería o, como lo decíamos, Uber, Didi o lo que ustedes gusten, ¿no? Entonces, aquí es dependiendo del ingreso que tengamos. Dependiendo del ingreso, por ejemplo, dice hasta 5,500 pesos, el 2%.
Esta tablita va del 2 al 8%. Entonces, si se fijan, si yo presto mi servicio en Uber, pues que va de pagar el 20% a pagar máximo un 8% conforme a esta tablita, por unos ingresos de más de 21,000 pesos. En servicio de hospedaje, que es el caso, por ejemplo, de un Airbnb, la tablita va del 2 al 10%, que es el ISR más alto que vemos en estas tablitas por el servicio de hospedaje. Pero pues también de todas maneras, aunque pague el 10%, pues es el 50% de no tener registrado el RFC, que me cobran el 20%. Y enajenación de bienes y prestaciones de servicios en general, o sea, cualquiera que no sea los dos que mencionamos anteriormente, va desde un 0.4% hasta un 5.4%. Entonces también si se fijan, es mucha la diferencia y aquí es de más de 100,000 pesos vas a pagar el 5.4% de ISR. Entonces sí es mucha la diferencia, como decíamos, pues no te están obligando tal cual a que te inscribas en el RFC, pero al final vamos a hacer unos ejercicios y ustedes van a sacar las conclusiones. ¿Qué les conviene más? ¿Estar o no estar inscrito en el RFC? ¿Sí? De esto, ¿no tengas algún comentario? No, Lick, pues digo, aquí es muy, creo que los números son muy claros. Pues te están invitando prácticamente a que te hagas formal y que utilices el beneficio de contar con un RFC para aplicar estas tasas. Ahora, recordemos que en materia fiscal, pues es un traje a la medida para cada uno de los contribuyentes. Si bien es cierto, esta política que estamos dando es solo enfocada a este tema y de forma general, pues es muy importante que cada uno en su situación personal y específica, en conjunto lo vean con su asesor contable o fiscal. ¿Por qué? Porque, bueno, digo, cada uno tiene su estrategia, saben cuánto acumulan, cuánto gastan, al final sus utilidades son o no son, si tienen pérdidas que vienen arrastrando. Para algunos a lo mejor ni esto es atractivo porque vienen en pérdida y para otros sí. Pero si hablo de forma flat de este tema en específico, sin contarlas o sin tener en cuenta la particularidad de cada uno de los contribuyentes, pues es muy claro, ¿no? Te invita a la autoridad a, no tienes RFC, te dejo trabajar, pero te penalizo con una tasa alta. Tienes RFC, te doy chance de no cobrarte tanto como un impuesto normal tasado, ¿no? Sí, correcto. Muy bien. Entonces aquí vamos a poner ya ejemplos claros de cuando no tengo RFC. Y en este ejemplo es suponiendo que yo tengo un ingreso por 10,000 pesos y aquí, bueno, no tengo RFC y como no tengo RFC me van a cobrar el 20% de ISR. También aquí para los que no sean contadores, que nos costó un poco de trabajo llegar a este 20% porque no, nada más como aclaración, porque a mí sí me costó. No te saca el 20% sobre los 10,000 pesos, porque tienes que sacar, los contadores le llaman la base gravable, ¿cierto? Entonces, esa base gravable tienes que, los 10,000 es entre 1.16, ¿sí? Y de eso sacas tu base gravable y a eso le sacas el 20% y le sacas el 16% y es lo que te da lo que tienes que pagar, ¿correcto? Sí, bueno, lo que pasa es que como van a ver más adelante, muchos de nuestros colaboradores o clientes nos hicieron favor de pasarnos sus retenciones, un screenshot de las retenciones de sus plataformas y pues no es muy clara, no te segregan las cantidades. Entonces, de entrada, pues tú percibes que es tu ingreso, ¿no? Y como te ponen las cantidades a pagar del IVA abajo, pues tú piensas que es como tal tu ingreso bruto. Al final nos dimos cuenta que lo que estaba haciendo en las plataformas, no sé si sea bueno o malo la forma en que las presentan, pues bueno, te descontaban el IVA. Entonces, aquí como tal, ese ingreso era de 11,339 pesos y si tú lo multiplicas por 20%, pues te daba más. Hasta que lo hicimos a la inversa, ¿no? Descontamos el IVA para ver si cuadraba y es lo que explica Carla. Pero sí, digo, bueno, al final del día, Carla es abogada, yo soy abogado. Esto nos apoyamos ya en ese punto técnico con Arturo, que es nuestro socio del área fiscal y
contable y ya nos dio luz un poquito, ¿no? Sí, Pero sí, sí. estas pláticas son así, ¿no? Este tipo de charlas es para esto. Este tipo de situaciones que nos suceden nos puede suceder a cualquiera. Y antes de pelear, antes de hablar y decir, oye, me estás cobrando mal o no entiendo, démosle 2 rayitas de paciencia y de repente encontramos el punto. Adelante encontramos otra que nos mandaron, que nunca encontramos el por qué cobraron lo que cobran, ¿no? Y entonces ahí sí puedes reclamar. Pero Sí, esto es muy nuevo, entonces sí, suele es pasar para que esto. ustedes también, porque vamos a ver, como dice Pablo, más adelante, ejemplos. Entonces, para que también ustedes sepan cómo sacarlo y si de plano no y no quieren meterse al rollo, pues obviamente necesitan un contador que les ayude a explicarles y a que entiendan cuánto es lo que están pagando de impuestos. Bueno, en este caso de ISR nos van a retener, porque somos personas físicas, sin RFC, 1,724 pesos con 14 centavos. De IVA, el 16%, que son 1,379, y el total de impuestos son 3,100. Entonces, de los 10,000 pesos que yo iba a ganar, imagínense que yo vendí una computadora en 10,000 pesos, pues al final de esos 10,000 pesos me van a quedar 6,800 pesos. Entonces, realmente, pues es muchos impuestos, ¿no? Entonces, vamos a ver, siguiente ejemplo. Ahora, en el supuesto en el que yo sí tengo RFC, entonces en este caso es igual. Yo tengo unos ingresos por 10,000 pesos. La tasa del ISR es conforme a la tablita que vimos anteriormente, que en este caso, por 10,000 pesos corresponde al 0,9%. En este caso voy a pagar 77,59 pesos de impuestos y el IVA lo voy a pagar al 8%, que es el 50%. Voy a pagar 689 pesos. Total de impuestos a pagar va a ser 766,59 centavos y voy a recibir 9,233 pesos. Ahí vas a recibir un poquito menos al cierre de cuando tú enteres, porque lo que vemos, el IVA te lo te están nada más haciendo que tú enteres una parte del IVA y te están dando chance del otro 8% a tu flujo al siguiente mes. Entonces, de estos 9,233,41 le vas a quitar eventualmente el mes siguiente otros 689 y tu ingreso es de 8,544, que aún así, si tú le regresas al otro, el otro ganaba 6,000, sigues estando muy por encima de una retención baja de impuestos. El IVA es el IVA y es el 16, pero aquí la autoridad lo que te dice es, te doy chance. Hoy te aplico un pago del 8%, te doy 8% de flujo de aquí hasta tu siguiente 17 del mes inmediato posterior que declaras, para que tengas ese flujo para que lo utilices, ¿no? Siendo conocedor de nuestras malas prácticas, por decirlo así, según en palabras de Arturo Martínez, ¿no? Entonces, pero sí es precisar, al final del día, al siguiente mes, 17, vas a terminar pagando el 16% de IVA, que en total tú recibirías 8,544,41, que aún así, para efectos de esta plática y lo que queremos mostrar Carla y yo, es que pues sigue siendo mucho menos que si no tienes RFC y volvemos a acreditar o aclarar pues el por qué, cuál es el motivo, cuál es la iniciativa de esta ley que es recaudatoria, ¿no? Sí, claro, aquí es de entrada, que ahorita vamos a ver con los ejemplos, o sea, cómo va a aparecer como tu estado de cuenta de la plataforma que te dé, que de entrada vas a recibir esto y ya después con tu contador, tu declaración, etcétera, pues sí, ahí obviamente que te falta el otro 8%, ¿no? Pero de entrada es lo que te van a retener. Pero sí, perfecto, muy bien. Entonces, esta es ya como la comparación para que les quede, para que quede un poco más claro. Sin RFC voy a pagar 3,103 de impuestos, con RFC 766,59 más el otro 8% que haría falta de IVA cuando haga la declaración, etcétera, ¿no? Total a recibir, aquí son 6,896 y aquí son 9,233, ¿no? O sea, Sí, entonces ese es... al final vamos a tener un diferencial, concluyendo tu ejercicio posterior a la declaración, de 1,647,86 pesos, o sea, entre uno y otro, ¿no? Que bueno, esto es una sola enajenación. Si ya eres una persona que tienes de manera reiterada enajenaciones y lo acumulas, pues ya se te hace una lanita, ¿no? Digo, ya
cuando se levante esto del COVID, pues te alcanzas a ir a la playita o algo así, ¿no? O no sé, ¿tú qué dices? Sí, pues ya te alcanzo para algo. Entonces, vamos siguiendo con los ejemplos. Este ya es otro ejemplo real. Este es de Sin Delantal que nos compartieron. Aquí, importante, subrayamos en rojo, por los que igual tengan su cámara arriba como yo. En rojo, en la parte de arriba, subrayamos que aquí Sin Delantal nos está cobrando una comisión por usar la plataforma del 23% más IVA, ¿sí? Entonces es algo que tenemos que tomar en consideración, que eso es punto y aparte de los impuestos que vamos a pagar. Entonces, en este caso, es una persona que sí tiene registrado su RFC ya en Sin Delantal. Él hizo pedidos por 2,574 pesos en el mes y aquí le están desglosando la comisión, que son 592, que es el 23% que te cobra la plataforma, menos el IVA de esa comisión son 94 pesos. Aquí, si se fijan, me está reteniendo el 8% del IVA, el que les comentaba, que son 177.52. Aquí, como comentaba Pablo, al mes siguiente, cuando tenga que hacer esta persona la declaración, pues pagará en su caso el otro 8% que le hizo falta, ¿no? Pero para lo que la aplicación le va a retener es el 8%. Y le están cobrando efectivamente conforme a la tablita, el 0.5% porque sus ingresos fueron de 2,500 pesos. O sea, aquí le retuvieron 11 pesos, ¿no? Entonces, el total que le queda a esta persona de una venta de un mes de 2,574 pesos son, 1,698 pesos con 64 centavos, ¿sí? Ese es un ejemplo real de lo que le está cobrando a una persona por usar la plataforma, en este caso de Sin Delantal, para que ustedes puedan ver el ejemplo. Okay, ahorita que terminemos vemos las preguntas. Y este es otro ejemplo real de una persona, pero que no dio su RFC en la misma plataforma. Esto es para que ustedes se puedan dar cuenta. La misma plataforma, conseguimos ejemplos para que los podamos comparar. Si en este caso esta persona vendió 12,927 pesos en un mes. Entonces aquí, que es donde no nos cuadraron las cuentas, le está cobrando la plataforma el 23% de su comisión, que son 2,973 pesos, que corresponden al 23% de los 12,000 pesos, es la comisión que nos cobra la plataforma. Y el IVA de estos 2,973 es en donde a nosotros no nos dio, porque el IVA son el 16%, debe ser el 16% de la comisión. Entonces, son 475.71, ¿no? Ajá, creo que eran como 100 pesos de más, ¿no? Entonces, por eso es muy importante que ustedes revisen que lo que les retienen o lo que les cobra la plataforma de impuestos sea correcto y que ustedes sepan cómo sacarlo, porque, por ejemplo, en este caso, pues si yo fuera esta persona, por supuesto que les reclamaba o que me desglose de dónde o cómo me sacó el IVA de la comisión, porque evidentemente es más del 16% de lo que me debería de cobrar, ¿no? Entonces, bueno, aquí si se fijan, me está reteniendo el 16% del IVA, que es el supuesto que ya vimos, el 20% del ISR, que es el 20% sobre los 12,900, como ya lo explicamos anteriormente, y aquí esta persona tiene montos extraordinarios y monto a debitar y no sé qué otras cosas tenía, pero al final, para que se den una idea, de los 12,927 pesos que vendió, va a recibir 4,527 pesos. Y aquí dice, comisiones e impuestos, 7,628,34 centavos, ¿no? Entonces, es para que ustedes se den una idea que pues es más del 50% lo que le están cobrando entre comisiones y retenciones de impuestos. Esto es porque no está inscrito en el RFC. Entonces, este también es un ejemplo real y es por eso que les damos las recomendaciones de que ustedes sepan de dónde viene el desglose, cuáles son los impuestos correctos que les deben de cobrar
y que en su caso, pues, revisen mes con mes sus desgloses y si tienen alguna duda o inconsistencia, pues que puedan reclamarles a estas plataformas si algo no les llegara a cuadrar. Sí, claro, que comiencen ustedes por hacer esta autoevaluación. Tengo el RFC, no lo tengo, cómo me coloco y saber cómo me van a cobrar. En este caso, por ejemplo, de por sí no tiene RFC, de por sí le cobran más, pues la propia autoridad determina una tasa del 20% directa, no le da el beneficio del 8% de flujo, o sea, lo retiene y lo paga en el momento, que eso, bueno, al final de cuentas lo vas a pagar, ¿no? Pero bueno, hay gente que el 8% en cantidades grandes de flujo por 10 días, pues le sirve, ¿no? Y todavía le carga un poquito más con un IVA pues sobreexcedido, ¿no? Porque si tú multiplicas 12,927 por el 23%, que es la comisión que cobra sin delantal, te da la comisión que son 2,933, está correcto. Lo correcto es que esa comisión la multipliques por el 16%, ¿no? Que son 475 pesos. Ya le están cobrando más por un concepto de IVA que tampoco es. Entonces, si aún así ya está en una situación desventajosa por su particularidad de no estar inscrito en el RFC, pues le sigue costando todavía más caro por un mal cálculo, ¿no? Una mala apreciación. Entonces, pues sí los invitamos a que hagan este autoanálisis y estén muy al pendiente de cómo lo están cobrando, ¿no? Ok, perfecto. Entonces, esta es una proyección anual, pero aquí también aclarar que falta el 8% del IVA que la persona en su caso pagaría, pero nada más para que se den una idea del mismo supuesto de la persona que vimos anteriormente, con un ingreso de 12,927 pesos mensuales, sin RFC, porque aquí obviamente no estamos contando la comisión que cobra sin delantal, ¿sí? Nada más de impuestos. Sin RFC pagaría 4,011 pesos con 82 centavos cada mes y con RFC pagaría 1,014 con 10 centavos más el otro 8% que le hace falta del IVA. Y el pago anual sin RFC serían de 48,141,84, o sea, eso sí ya no hay para dónde hacerse. Y si estuviera inscrito en el RFC, pagaría 12,169,20 más el 8% que va a declarar en sus mensualidades, ¿no? Sus declaraciones mensuales. Entonces, pues, esto es como ustedes también pueden sacar la conclusión de qué le convendría más a esta persona, si seguir sin estar inscrito en el RFC o ya pues volverse más como a la formalidad e inscribirte en el RFC, ¿no? Entonces, esto y también que ustedes, incluso si sacan la cuenta de cuánto les cobra un contador por ser persona física y por hacer estas declaraciones, pues, al final de cuentas van a ustedes sacar que evidentemente es más conveniente estar inscrito en el RFC simplemente por cuestiones financieras que seguir sin RFC, ¿no? Entonces, al final de cuentas, aunque aquí le sumáramos lo que nos cobre un contador por ser nada más persona física, creo que al final de cuentas, financieramente hablando, nos convendría estar en el RFC. Así es. ¿Sí? Entonces, bueno, ya por último, recomendaciones y conclusiones. Pues aquí nuestras recomendaciones o conclusiones es como, primero, como ya lo vimos, si eres persona física, pues inscríbete en el RFC, porque como ya hicimos los ejercicios y realmente pues, los hicimos en varios supuestos y con varias cantidades, y aunque estés en la tasa más alta de las tablitas que les mostramos, que es la de servicios de hospedaje, con la tasa del 10%, aún así te conviene más estar inscrito en el RFC y pagar el contador, ¿no? O sea, definitivamente, porque al final de cuentas, pues también puedes tener otros gastos que pueden ser deducibles y entonces, pues es parte como de tu contabilidad que tienes que llevar. Y la otra conclusión es, bueno, la retención solo aplica cuando eres persona física, si eres persona moral no aplica.
Si tú eres un intermediario, es una persona moral, tú tienes que retener esos impuestos. Otra recomendación sería asesórate, contrata o busca un contador y revisa, porque como ya lo vimos, revisa si tú prestas o vendes un servicio en estas plataformas, revisa el desglose de lo que te están reteniendo de impuestos, incluyendo las comisiones, IVA de comisiones, etcétera, que todo concuerde, porque también como ya vimos pueden haber inconsistencias. También si fuiste de las personas físicas que a lo mejor tu contador sí dio los avisos, o optaste por la autorretención o la autodeterminación del impuesto, pues bueno, seguir muy al pendiente de tus operaciones y que tus prestadores de plataformas no te retengan, que ese va a ser otro escenario que nos vamos a enfrentar. Si tus ingresos no exceden los 300,000 y tú diste el aviso con tiempo prudente, pues no tienen por qué retenerte nada, ¿no? Tú vas a autodeterminarte y vas, como cualquiera, a hacer tus declaraciones, pagos provisionales mensuales y definitivos mensuales también de los impuestos, ¿no? Es correcto. Y bueno, los servicios que se ofrecen en Hormuz y en OLMB es elaboración y revisión de avisos de privacidad, si es que tú tienes, bueno, en general, si recabas datos personales, aplica incluso el de tus trabajadores, elaboración de términos y condiciones para sitio web, servicios notariales, que esos se prestan a través de OLMB, creación de empresas, sociedades, actas de asambleas, poderes, cartas notariales, etcétera. Servicios contables que también se ofrecen a través de OLMB y asesoría en general, asesoría legal. Entonces vamos a ver las preguntas que tenemos. Dice una pregunta, ¿cómo le informo a mi contador? ¿Cómo le informa eso a mi contador? Ok, entonces esa es la primera pregunta que tenemos. ¿Cómo le informo a mi contador? Pues creo que al final de cuentas depende en qué supuesto te encuentres. Como ya vimos, si eres la persona que compra el servicio, pues en general no hay nada que informar, a menos de que hayas comprado algún producto bien que sea deducible de impuestos, pues que pidas la factura o el comprobante fiscal para que tu contador en su caso pues lo pueda hacer deducible en tus declaraciones. Y si eres la persona que vende o presta un servicio a través de estas plataformas, entonces pues sí es informarle a tu contador de estas actividades para que pues en su caso pueda hacer las declaraciones y que te haga como los ajustes. No sé, Pablo. Bueno, yo parto, Cristina, de que creo que tu contador ya sabe las actividades que tú tienes, ¿no? Entonces, muy seguramente tu contador ya tiene conocimiento de esto. Ahora, pero el caso de PayPal y Shopify, pues es muy. Tú vas a ser pasivo. ¿A qué me refiero? Esas plataformas son las que tienen que dar cumplimiento con la norma. En este caso, muy seguramente son las que te retendrán. En ese momento, tú lo único que tendrás que hacer es hacer la verificación si esa retención corresponde al supuesto en el que estés. Si eres, lo que pasa es que en la actividad extranjera, tanto el 113 de la, perdón, Carla, lo leí, me voy a adelantar para cerrar con Cristina. Tanto extranjera como nacional, en el 18B de IVA o 113 de ICR, te dice, ¿no? Independientemente que sea extranjera o no, si el que le prestas o estás en el supuesto de que le dio Carla, que recibes en México, tú lo prestas en México, la extranjera te va a retener y te tiene que generar tu CFDI en tiempo como el 113C se lo expone. Entonces, sí o sí te van a retener, sí o sí tú vas a ver en ese momento la retención y entonces tendrás que verificar que te haya hecho una retención de manera correcta según el supuesto en el que estás. Que en tu caso, pues creo que es el del RFC, entonces ver que los puntos sean correctos y las cantidades adecuadas a la tasa por el monto, que puso Carla ahí en la presentación, ¿no? Sí, Sí fue clara, Cristina, igual ponme un ok. Y si no, cualquier duda, pues igual estoy a tus órdenes, ¿no? ok, la siguiente pregunta es, entonces, ¿con esto están obligando a que todos se den de alta en Hacienda para tener una tasa más baja? Pues como tal no te obligan.
Digo, si tú quieres regalarle dinero al fisco, pues dáselo, ¿no? O sea, el fisco no te dice, no te pone la pistola y te dice, te vas a dar de alta, ¿no? Pero sí con la regulación te invita a que tengas un beneficio fiscal que vas a obtener con el RFC, conforme a los ejercicios que ya vimos, ¿no? Digo, esa es mi opinión, Carla, no sé la tuya. Sí, pues al final de cuentas es opcional que te des de alta en el RFC, pero si no, porque aquí el problema son esas personas morales, que a lo mejor que ya son empresas como más grandes o establecidas y el SAT puede identificarlas más fácil, ¿no? Y entonces también como hablábamos que el SAT debe de reportar cuáles son todas las personas con las que hicieron como actividades o comercios, pues ahí se van a dar cuenta, ¿no? Entonces, pues evidentemente estas empresas van a estar cumpliendo con lo que les dice la autoridad, que en este caso es retener impuestos. Y pues no creo que se quieran aventar el tema con el SAT por no retener los impuestos, ¿no? Entonces, creo que al final de cuentas sí, es opcional inscribirte en el RFC, pero como ya vimos, pues las tasas de impuestos te dan a entender que pues debes de inscribirte en el RFC. Sí, Bueno, pues entonces, la realidad es que todos nos vamos a inscribir, ¿no? En este caso la autoridad está jugándole está jugándole al gato y al ratón. ¿Sí me explico? O sea, soy consciente que no estás inscrito. Soy consciente que incumples en los requisitos de 25 del Código Fiscal, 26, 27, 19A, todos los que te obligan a estar inscrito. Soy consciente que tienes una actividad irregular en el país, pero entonces te doy una sobadita, te palmeo la espalda y te digo, está bien, te voy a dar chance. Te cobro una tasa cara y al fin sí o sí recauda. Entonces, ¿qué hizo? Utilizó a terceros, que son los que prestan el servicio y habilitan las plataformas, pues para que sean los recaudadores, ¿no? Entonces la autoridad fue muy astuta. Creo que si me pongo al lado de la autoridad, fue un movimiento astuto, pensado, inteligente. Y pues bueno, aquí hay que hermanar las ideas, ¿no? Al final del día todos somos, por ley, todos somos contribuyentes y tenemos la obligación de contribuir. Si me pongo del otro lado, pues los invito a que lo hagamos de la manera más inteligente, ¿no? Ya vi, Carlos, que contestaste, qué bueno que te quedó claro. Cualquier duda, pues tomamos a las órdenes, ¿no? De ustedes. ok, muy bien, perfecto. Pues creo que no tenemos ninguna otra pregunta, entonces vamos a dar por terminado. De igual manera, si quieren ver la repetición o algo, pues también va a estar en el Facebook. A ver, Y Carla, espérame. Hay una pregunta de Alfonso. Para personas con RFC que venden electrónicamente, es mucho más bajo comparado con el porcentaje de ISR que se cubre el evento físico, ¿correcto? Sí. Sí, sí, Alonso. Efectivamente es interesante tu cuestionamiento porque si tú ves las tablitas, son muy benéficas, muy por encima de un ISR de un establecimiento físico normal. Esto es, si yo vendo tuercas, por ejemplo, y los vendo eh, físicamente en mi tienda de tuercas, pues yo voy a tener la operación de ISR conforme a mi régimen, conforme a mi naturaleza físico-moral, el régimen en el que esté y la tasa por los montos que me apliquen. Entonces el ejercicio que tienes que hacer es, digo, de entrada creo que sí, a reserva de que pues las cantidades lleguen a tasas muy similares, que eso te soy sincero, no lo he hecho porque hay tantos casos como opciones, ¿no? Cada contribuyente es un caso, pero supongamos que fuese así, pensando en esta venta, sí, porque tú vas a estar acumulando y acabas de estar dando ya pagos definitivos bajos que ya no acumulan a tu cierre del ejercicio. Entonces, de entrada, aparentemente sí, valdría la pena hacer un ejercicio y correrlo a los 12 meses del año y ver ya tus pagos definitivos cómo dan y tu pago final cómo lo haces. Y pues bueno, el tema central es la retención, cómo lo vas a aplicar en los mensuales que los puedas hacer definitivos y la retención al final, contra qué la compensas, ¿no?
No sé si fue claro, Alonso, pero bueno, de entrada creo que puede ser benéfico. Sí, y otra pregunta. Carlos. Licenciada Carla, pues tú eres más apegada a los gastos médicos. Digo, yo creo que ya ahí ya estás vendiendo, ya te cobran IVA, ya tienes el RFC. Sí, Como tal, tú usas la plataforma, pero ya estabas con actividad, pero Carla, tú eres la experta en eso. Si me apoyas. sí, es el caso que comentábamos, que en el caso, por ejemplo, ya son, vamos a llamarle así, como servicios o productos tradicionales. Entonces, en ese caso, porque la persona como tal está comprando, pero al final de cuentas, me imagino que el señor Carlos es agente de seguros, entonces es al final de cuentas una intermediación y la persona va a pagarle el seguro a la compañía de aseguradora y en este caso la compañía va a ser la que le pague la comisión a la gente. No importa que la gente haya usado como medio para la intermediación o la colocación de la póliza un medio electrónico como un sitio web, porque al final de cuentas lo que recibe la gente pues es la comisión de parte de la aseguradora y esa comisión, si eres persona física, pues ya va a tener la retención del IVA, que es el 16%, y me parece le retienen el 10% de ISR. Entonces, pues ya trae como tal, eso ya estaba como regulado y previsto. Entonces, en este caso, pues es, o sea, es la misma regla que ya se venía manejando. No aplica este supuesto porque esto nada más es para los casos como en específico que dijimos, ¿sí? Entonces, en este caso se usa nada más un medio electrónico para promocionar o colocar o hacer la intermediación de servicios, pero como tal los seguros ya están regulados y ya tienen pues el impuesto y la comisión que paga la aseguradora ya va a venir con la retención si es persona física y las personas morales pues no aplica la retención, es igual. No sé si quedó claro. Es lo mismo que pasa con nosotros, por ejemplo, como abogados. Si yo tengo un cliente en el extranjero y ya utilizo una plataforma electrónica, por ejemplo Zoom, para tener reuniones con ellos, al final depositan mi cuenta de la oficina, mi oficina paga el ICR, paga el IVA y es lo mismo. Como tal, no me afecta ni modifica mi forma de causación. Y creo que puede pasar igual contigo, Carlos. Tú puedes utilizar o hacer medio de muchas plataformas digitales, plataformas electrónicas, aplicaciones electrónicas, para que llegues a tu cliente final, pero tu cliente final directamente le paga a la aseguradora. Entonces, no estás tercereando como tal, como un intermediario de plataformas electrónicas, ¿no? Tú eres un comisionista, como dice Carla, directo de la aseguradora. Sí, es correcto. Entonces, en este caso, si no aplica como tal el supuesto, la operación sigue normal. ¿Ok? Así es. Perfecto. Muy bien. Entonces, bueno, de ya no haber otra pregunta más por resolver, vamos a dar por terminada esta sesión. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Pablo, muchas gracias por esta plática. Un gusto estar esta tarde con todos ustedes y Pablo, muchas gracias por toda tu aportación. Y pues nos vemos hasta la próxima, que ya también les estaremos avisando. Gracias, Carla, un gusto. Estas charlas en donde todos generamos conocimiento, tú, yo, los que participan, y es la idea, creo, de estas pequeñas charlas mensuales, seguir generando un vehículo de creación de contenido, de conocimiento y de apoyo mutuo, ¿no? Entre clientes y nosotros. Sí, exactamente. Y cualquier duda y propuesta de temas, también estamos abiertos. Que tengan una excelente tarde, Carla. Gracias por todo. Cuídense. Hasta luego, gracias. Gracias a todos. Hasta luego. Adiós.